Bueno, entonces, vos di todo lo que tienes que decir. Bueno, dale, dale, y arrancamos por lo menos un rato. Podemos ir hasta las 11, vemos cómo estamos, cómo estás vos. Sí, Bueno, si hay cuestiones, ahí voy a poner mi correo en el chat por si hay consultas. También recuerden que pueden hacer consultas en el aula virtual. Lo que quería aclarar era lo siguiente, la semana que viene vamos a estar subiendo con Dora las consignas del trabajo práctico final con entrega vía aula virtual. Las personas que están inscritas en algún programa de posgrado, ya sea el doctorado o ya sea otro posgrado, van a poder acreditar con la aprobación del trabajo final la acreditación, van a poder acreditar este seminario como de posgrado. Aquellas personas que son externas, es decir, que no están cursando ningún posgrado, van a poder acreditar como asistentes al seminario sin entrega de trabajo final. Para acreditar como asistente no hay que entregar trabajo, solamente a aquellas personas que están inscritas en un posgrado. La bibliografía, o sea, si hay gente que quiere acceder de todas formas a la bibliografía, me puede mandar un mail al correo que voy a dejar ahora y yo les inscribo al aula virtual, entonces pueden ingresar al aula y ver los materiales. Está todo digitalizado y van a estar también los links de estas clases, también para las personas que no pudieron estar. perdón, Rochi, ¿se pudo encontrar el tomo 2 de Simón? Eso estamos con Guido todavía. Sí, Ah, estamos con todavía Guido. con Guido. Bueno, Sí, sí, pero pero lo vamos a encontrar. Guido va a encontrar. Sí, sí, Guido lo va a encontrar. Yo sé que sí, el tomo 2. Entonces, bueno, dejo ahora mi correo y ya vamos con vos, Dora, y cualquier consulta pueden escribirme ahí o por aula virtual directamente, ¿sí? Así Bueno, que con esas son las formalidades. bueno. Bueno, muy buenos días a todas, todos, todes allí. Somos poquitos, pero bueno, y parece que como somos poquitos estamos más cerca, pero bueno. Eh, yo voy a, bueno, ojalá la tormentosa se pase y vamos a tratar de irlo sensatamente más adelante, porque es muy probable que tengamos que reponer, más allá de que esté grabada, me parece que es de toda justicia que puedan, eh, que puedan acceder con mucho más comodidad que lo que hoy está ocurriendo. Bueno, entonces la idea es ya abordar la historia clara de los feminismos en América Latina desde ya, pero se necesita algo, algunas cuestiones, algunas experiencias, hemos anotado cuando estuvimos presencialmente, pero ahora me gustaría ser más sistemática respecto de los repertorios de los feminismos iniciales para dar lugar a los repertorios cruciales de los cambios habidos en la década 1960. ¿Mm? Son cambios notables, ¿no? Hay ahí una ruptura epistémica y hay una también, yo diría, hay una variabilidad política notable. En todo caso, también una ruptura con las canónicas expresiones anteriores. Entonces, vamos a decir que, como ustedes saben, siempre es muy paradigmático 1848, la primera asamblea que conocemos, la primera asamblea de la que tenemos detalles. La verdad es que es necesario todavía escarbar mucho historiográficamente en cada uno de los países del planeta, para ver cómo ha sido el colectivo feminista inaugural. Colectivo feminista inaugural. A unas sabiendas de que pudieron haber varios colectivos. En general, argumentativamente, eso no quiere decir que sea exactamente así, cuando comienza un movimiento social, comienza con una perspectiva de aglutinación, ¿no? Las piezas están dispersas y se unen. Las individuales están
por ahí y se van en las individualidades, perdón. Están dispersas y se unen en un programa que efectivamente permite la noción de acción colectiva. Ya no es una acción individual, es una acción colectiva. Eso pasa con todos los movimientos sociales. Con el feminismo, evidentemente, los brotes estuvieron ya, de alguna manera, había brotes con antecedentes que hemos mostrado, Mary Wollstonecraft, ¿no? Y su famoso libro Reivindicación de las mujeres. Es un libro que si ustedes lo leen ahora parece muy anacrónico. Ella establece ahí una diatriba fuerte con Rousseau, y evidentemente hay muchos elementos que van a ser muy conjuntivos de lo que podría llegar a ser después un programa feminista, sobre todo. Pero bueno, Mary debe ser analizada a la luz de su tiempo, finales del siglo XIX. Es casi simultánea con Olympe de Gouges, solo que Olympe escribió una gran declaración y Mary escribió un libro. Y ustedes van a ver en ese libro que hay inclusive unas manifestaciones muy subrayadas respecto de una condición femenina que se deja enternecer, que se deja seducir, que se deja colorear con los significados no de lo que esperan los varones, y entonces va a ser muy crítica de las mujeres, esas vaporosas que andan por ahí muy superficiales, ¿está claro? De alguna manera hay le pone algunos clavitos a esas circunstantes, ¿no? Por supuesto, hay una enérgica posición pro educación dentro de Mary Wollstonecraft. Vale la pena leerla aún, vale la pena y hay que leer a Mary Wollstonecraft, pero a sabiendas de que es un libro que va a tener muchos elementos anacrónicos que efectivamente nos sorprenden, ¿no? Porque situar a las mujeres en esa ola de vanidades, ¿está claro? Que descoloca un poco, cómo las mujeres son vanidosas, cómo se dejan llevar por esto, por lo otro, al mismo tiempo que articula una diatriba muy interesante con Rousseau, que ustedes saben, su misoginia epistemológica y política fue muy grande, fue muy grande. Entonces, ese contrapunto con Rousseau es de todas maneras muy interesante y muy jugoso. Pero no deja el paso que da Mary Wollstonecraft, es un paso importante, pero llega ahí nomás, hasta un cierto umbral. En el caso de Olympe, con su famosa declaración, una podría decir tampoco pudieron hacer, además Olympe es guillotinada, no creo, se los digo con mucha sinceridad, si las mujeres eran ya una situación de riesgo para el camino de la revolución, digo de riesgo porque estaban pretendiendo muchas cosas, pero era en realidad su posición jacobina la que la delata y la que la hace peligrosa, ¿está claro? Porque para no hacer agiografías feministas heroicas, ¿está claro? No necesitamos tanta heroicidad. A ella la matan, la guillotinan, sobre todo por su posición política jacobina. Sí, además está lo otro, su impertinencia, etcétera, etcétera. Porque además, junto con ella va un grupo bastante grande de mujeres, Medicourt, unas tantas. Es cierto que Olympe es la más audaz en la manifestación de esto. Estos son como escenarios previos. A medida que ocurre el siglo XIX, va a empezar a correr una efervescencia grande por estas enormes y trágicas manifestaciones de exclusión de las mujeres, sobre todo de la vida universitaria. Esto es así. Y esa exclusión va a tener manifestaciones airadas, depende que sea el lugar, etcétera, etcétera. Esa exclusión se va a dar, lo dije la vez pasada, insisto, en todas las ciencias.
y en todas las áreas del conocimiento que están pretendiendo asirse a elementos de cientificidad. Por ejemplo, la propia historia. O sea, hay una embestida de la racionalidad iluminista que va a ir consagrando lo que paramétricamente llamamos hoy ciencia al uso, ciencia normalizada, que es diferente de los antecedentes anteriores de una ciencia que todavía estaba empastada en unas circunstancias de anomalía irracional, por así decirlo. Bueno, déjenme agregarles que hay dos, yo creo que lo dije la vez pasada, lo voy a volver a repetir, hay dos grandes concepciones respecto de la ciencia, una concepción que le da mucha importancia a la externalidad. El fenómeno científico está ahí, pero lo que induce a grandes cambios en la atmósfera científica proviene siempre, dice una corriente, del contexto sociosituacional. Esa corriente que, como ustedes saben, tiene muchísimo que ver también con posiciones marxistas y demás, tiene grandes labradores en el área anglosajona. Aunque parezca mentira, es el área anglosajona en donde están los mejores estudiosos de una perspectiva de la ciencia movida, sobre todo del lado de afuera. La ciencia va cambiando porque la afuera va cambiando. A esa perspectiva le sobrevino una perspectiva endógena. Una podría llamar, esta es la perspectiva exógena. La ciencia es lo que es porque es relativamente, podríamos decir, relativamente hay figuras marxistas que se han ligado a esto. Sin embargo, una podría decir, no es así, hay algunos que han acertado con una combinatoria. La combinatoria con lo que es endógeno a la ciencia, lo que está dentro de la ciencia. La ciencia sí debe mucho al contexto situacional, pero la ciencia se va transformando, cambia, se torna antagónica inclusive en materia de teorías o hace teorías paralelas gracias al movimiento interno que le permite deconstrucción de conceptos, régimen de admisión de nuevos conceptos. ¿Está claro? Y eso es un trabajo de adentro de la ciencia. Conceptos que mueren, que ya no sirven, y conceptos que van a ser emergentes. Y eso se da con mucho fragor, no es fácil. En general, bueno, Kuhn habla mucho de esto en las revoluciones científicas, pero quienes más tocaron esto fueron los grandes epistemólogos franceses. Georges Canguilhem y Bachelard. Para ellos, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia es una toma conceptos, trabaja, hace teorías, hasta que esos conceptos ya no rinden más. Por eso se oponían a la idea de conceptos precursores y conceptos subsiguientes, conceptos que... Los conceptos precursores no existen desde el punto de vista correcto de la historiografía de la ciencia, diría, por ejemplo, Canguilhem. No es precursor de la química la alquimia. ¿Está claro lo que quieren decir? No es un precursor, no, es una ruptura epistémica completa. Se puede tener como, bueno, figurativamente decir, antes las personas trabajaban con la alquimia, pero no pueden desde el punto de vista histórico asociarse la alquimia con la química. Una podría decir lo mismo de la historia. La historia tiene un quiebre epistémico enorme, de resultas del gran cambio que va del 18 al 19,
con una admisibilidad racional de los acontecimientos, que tienen que ver sobre todo con la vida política, los acontecimientos políticos, que son regentes dentro de la primera matriz, por ejemplo, de una figura como Van Rank, uno de los padres de la historia moderna. Hay un abandono crucial de las fuentes sustantivas autorizantes de los fenómenos históricos, a saber, la trascendencia, Dios lo quiso, destino humano. ¿Está claro? Eso se abandona totalmente. Había historia antes, pero esa historia es una historia que no tiene los elementos paramétricos de la ruptura que produce las ideaciones historiográficas de Van Rank y su grupo, inclusive quien había sido su maestro ya tenía. De modo que ya cuando se inicia el 1800, ya hay una ruptura epistémica enorme en la ciencia histórica, que va a ir cada vez más queriendo parecerse al resto de las ciencias. A trabajar con la idea de hechos, como si los hechos estuvieran ahí. Los agarramos, los hacemos y los traemos. Una cierta reificación de los hechos, una cierta cosificación de los hechos. Y el uso, va a haber para la historia, absolutamente imprescindible de una formación en historia, formación regular en historia, y del uso de dispositivos que son fundamentales para la elaboración historiográfica. El archivo, donde están los documentos, donde están los hechos esperando ser captados por el investigador, porque las mujeres no estaban franqueadas para el estudio de la historia. No estaban franqueadas. Fueron absolutamente eliminadas de la posibilidad. Todos los alumnos de Van Rank y los sucesivos grandes historiadores que le imprimieron el sello de la historiografía de la patrística que tenemos, por supuesto, no podían considerar. Primero, los archivos estaban lejos de las casas. Los lugares para estudiar historia estaban también emplazados en algunas ciudades donde las chicas no podían ir, tenían que dejar, salvo aquellas que vivían ahí. Londres, qué sé yo, Berlín, Múnich, ¿no? Inclusive Hamburgo, pero el problema eran los archivos estaban a veces muy lejos. Sí, había archivos, depende de lo que se estudiara, había archivos siempre. Debemos recordar que las formas archivísticas son fórmulas de acumulación de alguna manera de memoria, que salvo error u omisión, todas las sociedades han procurado mantener algo. Los esbozos, las huellas, algo de eso. Y desde luego había mucho archivo eclesiástico, la mayor cantidad de archivos no había, pero sin embargo hay primeras conformaciones de lo que van a ser después, más tarde, los archivos propiamente nacionales, con la organización de los estados nacionales. Esos archivos devienen. Y hay una escuela de archiveros, no me voy a meter en esto. Francia crea toda una escuela de archivos, y no solamente Francia, para mantener los archivos y demás. Pero lo que quiero decir que esos archivos están preservados como si fueran circunstancias muy monumentales, y las chicas no estaban en condiciones de ir a los archivos, ¿no? Fíjense ustedes, no podían estudiar historia. Era una gran historiadora, Bonnie Smith, en El género y la historia, muestra que los dos grandes dispositivos de la historia racional moderna les fue denegado a las muchachas: asistir a la universidad y tomar cursos y seminarios. Seminarios es, como ustedes lo ven, origínase todo un tránsito en orden a lo masculino. Y
el profesor elegía un núcleo de jóvenes que le parecía que eran muy rendidores en materia de conocimiento histórico, tal el caso de todos ellos en el siglo XIX, y era un lugar, el seminario era solo para varones. No entraban las chicas, además no entraban regularmente a las carreras. Por eso se supone mal que hayan sido las llamadas ciencias físico-naturales, o como se las llame, o mal llamadas ciencias exactas, o peor llamadas ciencias duras, fueran evidentes las cuencas de desconsideración, de discriminación de las mujeres. No es tan así. Las humanidades fueron fuentes duras de discriminación de las mujeres. ¿Ah? Pienses en filosofía, tampoco podían caber. Entonces, ahí vienen protestas, claro que vienen protestas, y sobre todo algunas que tienen notas políticas muy claras. La lucha por la abolición. La lucha por la abolición se va a ir extendiendo durante el siglo XIX. Como ustedes saben muy bien, resumo, la lucha por la abolición tiene... es una lucha de tipo económico, pero también es simbólica y es una lucha en realidad que arraiga en un sentimiento de poder obviamente sobre otros seres, de poder integral sobre otros seres, tal la esclavitud, de dominio completo, de reificación, de cosificación del ser humano esclavo. Bueno, ustedes deben saber también que el invento de la esclavitud moderna tiene mucho que ver con, sí, algunos desarrollos brutales, digo, rápidos, vorágines. El primer país esclavista que tenemos en Occidente, ¿cuál es? ¿Recuerdan ustedes cuál es el primer país esclavista de Occidente? El que va, busca esclavos, los trae y los vende. ¿Países Bajos? No. Portugal. Portugal es el primer país esclavista. Es el que va y se hace con una flota, carga y por razones de necesidad de fuerza de trabajo en Portugal. Lo cual no quiere decir que luego a eso no se haya sumado la saga extraordinaria del tráfico y de la autoexplotación, digamos, de la explotación propia. Sí, los Países Bajos tuvieron muchísimo que ver con el tráfico y sobre todo con la explotación que tenían en sus colonias acá, en nuestra América, y Inglaterra, una poderosa flota trafiquera, que además ponía en sus propias colonias a esta fuerza de trabajo. Pero por eso Brasil tiene un tamaño tan grande de extensión de población esclava, ¿está claro? Y bueno, les cuento esto porque efectivamente hacia inicios del siglo XIX, esta perspectiva, la perspectiva del trabajo esclavo, de ganar con el trabajo esclavo, de lucrar con el trabajo esclavo, va perdiendo consideración debido a razones económicas en primer lugar. Las propias razones, la ratio económica dice, no conviene tener esclavos, hay que darles de comer, hay que mantenerlos, hay que tener, no nos conviene, hay que alquilar hombres libres, en realidad traducido es, necesitamos fuerza de trabajo no esclava, fuerza de trabajo libre, encomillada, que pueda vender, en términos de Marx, la fuerza de trabajo por un salario. Por eso hay un cambio enorme ahí, por el cual
el empeño abolicionista va a ser muy marcado ¿en quién? En el país que está produciendo más bienes rápidamente, se industrializa, etcétera, etcétera. Aquí en Inglaterra. Entonces, Inglaterra es una de los países que va a empezar con... ¿Por qué? Porque produce... Entonces, porque necesita para producir más barato y necesita consumidores de lo que produce. Se produce más barato siendo un asalariado y al mismo tiempo el asalariado consume. Ahora, esto está en lo basal de la pérdida de hegemonía del trabajo esclavo. Pero también debo decirles, hay algunos aspectos que tienen que ver con manifestaciones que pueden ser de tipo sensible, emocional, que tienen que ver con la esfera de cierta emotividad y de algunas emociones, como es el caso de, bueno, por ejemplo, del pietismo. El pietismo es muy interesante, es una fuerza espiritual que no se confunde estrictamente con una fuerza de iglesia, pero tiene mucho que ver con motivos espirituales, con lo emocional, y hay algunos trabajos sobre pietismo, sobre todo porque muchas mujeres eran pietistas. Es un movimiento un poco, ¿cómo diré? También un poco polisémico en el sentido que alcanza diversas cuestiones. La madre de Goethe era pietista, por ejemplo, en una figura muy cercana. Entre había pietistas varones, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que el enjambre del pietismo también hizo lo suyo para condenar la esclavitud. ¿Está claro? Es como el elemento material es, obviamente, no rinde para nada tener población esclava. No rinde. Es absurdo. Ahora, miren, desde la expresión no rinde hasta la manifestación me libero de los esclavos, hay un mundo. Hay un mundo de notaciones de poder, de notaciones simbólicas, de notaciones de criterios y voy a decir por qué. En Brasil, por ejemplo, la esclavitud había ido cediendo porque había habido mucha manumisión por muy diferentes razones. Cuando la esclavitud se termina, Brasil es el último país de América Latina que termina con la esclavitud. Pero la lucha contra la esclavitud en Brasil fue mucho más intensa e importante, mucho más densa y al mismo tiempo mucho más sostenida, etcétera, en aquellos lugares donde se había extinguido casi la esclavitud. Vuelvo a decirlo. Aunque materialmente era un engorro, una incomodidad mantener esclavos, en el área de los cafetales, que es el área centro paulista, centro-este paulista, se había ido de Río de Janeiro, del estado de Río de Janeiro, a la zona paulista, la gran extensión del cafetal, y usaba fuerza de trabajo esclava. Sin embargo, ponderábase más el valor simbólico del poder del amo. Y aunque era antieconómico, tenían una idiosincrática voluntad subjetiva de mantener esclavos. ¿Se entiende el oxímoron? Es un oxímoron. No me conviene, pero soy el amo. De modo que eran mucho más antiesclavistas,
aquellas poblaciones que habían perdido esclavos hacía mucho tiempo, el nordeste de Brasil. Toda la zona de Recife, Fortaleza, ahí aparecieron las grandes manifestaciones antiesclavas. Digo esto para que pensemos que siempre ha habido una relación bastante absurda. La gente suele adherir a cuestiones materiales, a cuestiones que no son materiales, porque desde el punto de vista material están asediados. Sin embargo, siguen votando de la misma manera que antes. Tiene lecciones para el presente esta cosa. Siempre digo, miren, no es la primera vez que ocurre. Un esclavista, con tal de no perder el estatus de poderoso amo, tenía raquíticas personas, pero era el amo, aunque le fuera mal económicamente. Tal es la estupidez humana, ¿no? Bueno, entonces, dicho lo cual, por eso las fuerzas anti-esclavistas de Brasil eran más fuertes, si ustedes vuelven sobre eso, y si hay, creo que hay alguna parte de ustedes que viene de Brasil, van a ver ustedes que los grandes líderes del abolicionismo no están en la zona del cafetal, abajo, sino que están en las zonas que allá habían perdido esclavos. Dicho lo cual, las primeras luchas de las mujeres enraizan absolutamente con el sentimiento de somos esclavas. Somos tan esclavas como estos pobres esclavos africanos. ¿Está? Y esas primeras luchas de reivindicación de sí tienen que ver con la reivindicación de les otros, los esclavos africanos. Así que el nacimiento de una conciencia de sí, de que soy una esclava, está muy ligado a inicios del siglo XIX a la lucha también de abolir la esclavitud. Por eso es que en 1838 hubo ese célebre congreso en Londres, a donde no dejaron entrar a las mujeres. Pero el panorama general, sobre todo si pensamos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, especialmente en esas comunidades, era que había parejas abolicionistas, marido y mujer, ¿está? El hecho de que hubiera parejas abolicionistas, y por qué no otro tipo de parejas, aunque no estuviera tan visiblemente aceptado, siempre ha habido diáspora en materia de sexualidad, se supiera o no se supiera, se admitiera o no. Entonces, pero pensemos en la familia, en la composición hetero, él y ella, familias, mujeres más ilustradas, varones de mayor alcance intelectual y de buena fe, de sensibilidad mucho más dislocada, que eran abolicionistas. Muchos varones eran abolicionistas. Sus mujeres fueron abolicionistas. De modo que esa reunión de lo que podríamos llamar parejas abolicionistas también llevó a ser parejas. En esa época no se usaba el término, para nada, no existía. Feministas. Feministas es un término tardío, ahora voy a decir cuándo nace. Pero ¿cómo lo vamos a llamar? Bueno, arcaicamente, precariamente, lo llamamos parejas que estaban en gran sintonía con la visibilización de la brutal esclavitud que sufrían las mujeres, como los sufrían
los negros y las negras en haciendas y en otros trajines económicos. De modo que 1838 no pudieron participar de la gran conferencia abolicionista de Londres. Eso dio lugar a un entredicho fuerte entre los que estaban en la conferencia, varones, pero no sé exactamente si hubo una votación, no les puedo decir, o si fue por consenso, bueno, a lo mejor fue una votación, mano alzada, ¿no? No las admitieron, con gran rezongo por parte de un grupo importante de varones que decía que era una barbaridad no admitir a las mujeres en una conferencia abolicionista. 1838, 10 años después, 1848, primera gran asamblea que conozcamos, insisto en esto siempre, Seneca Falls, a unos kilómetros de Nueva York, estado de Nueva York, en una capilla metodista. Se reúnen entonces las primeras mujeres que van a organizar en torno de la lucha por la emancipación. Emancipación era un término muy usado. De las mujeres, etcétera, etcétera, que da lugar a ese bello documento que se llama Documento de Sensibilidades, que está lleno, léanlo ustedes, vale la pena, está lleno de significativas adhesiones a la trascendencia divina. Yo acabo de hacer un texto sobre laicidad y feminismo, y una podría decir, esas primeras manifestaciones feministas estaban todas muy asediadas, muy atravesadas, muy connotadas por sentimientos religiosos, deicos. ¿A quién se le iba? No había en ese momento, estoy hablando de 1848, la situación va a variar desde 1848 en adelante en relación a posiciones cada vez más libre pensadoras, más separadas de lo que serían las Arcadias de la religiosidad. Pero en esa declaración de sentimientos, las mujeres piden oficiar los sermones como lo hacen los varones, piden las mismas circunstancias del padecimiento que tienen. Dios es nombrado en muchísimos lugares, Dios no puede permitir este mundo tan injusto. No, hasta donde me acuerde, no se usa en ningún momento la palabra patriarcado en ese texto, ¿no? Sí, el tremendo sometimiento a maridos, a padres, etcétera, la injusticia de del no reconocimiento del valor de las mujeres, etcétera, etcétera, y la igualdad original prevista por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Léanlo. Hizo mucho barullo 1848, Seneca Falls. Fue rápidamente, había un conjunto de mujeres, insisto, algunas eran científicas, algunas eran inclusive eran diáconas, porque obviamente Estados Unidos tenía, digamos, la posibilidad de que las iglesias protestantes instaladas allá permitieran a las mujeres hacer tareas diaconales, ¿no? Pero no se les permitía todo el culto, algo de diaconía. Estaban fuera, no había mujeres al frente de los cultos, sí como una diaconía, ¿no? Y reclamaban eso justamente. Y había muchas científicas y había muchas mujeres que habían cursado estudios, en general muy vinculadas a la vida magisterial, al magisterio, a la docencia, etcétera, etcétera. Y había, por eso digo, había un panorama amplio, sí, la enorme mayoría eran mujeres blancas, mujeres de clase media, bastante bien situadas, en general con un espíritu ilustrado
seguramente mejor que el promedio de mujeres por ahí, y alrededor de un 30% de varones acompañantes a esas posiciones. En realidad, para los varones de buena fe era muy degradante que las mujeres no estuvieran sometidos a la ignominia de no tener derechos, ¿no? Impresionante el cuadro de que no pudieran ejercer labores fuera de la casa, que se les impidiera el tránsito por las universidades. Debo decir que ya a esas alturas algunas universidades se habían abierto lentamente, con resquicios. Hubo que esperar a la década de 1860 para que efectivamente se abrieran las dos grandes universidades, Oxford y Cambridge, 1860, a las mujeres, con mucho entredicho, mucho entredicho. Y Londres les había dado admisibilidad antes. Pero también las mujeres, recordamos, la situación de admisibilidad más abierta en orden a la medicina y la obstetricia, desde luego, todo lo que tiene que ver con cuidados. Todo lo que tiene que ver con cuidados. Entonces, la sucedaneidad de la madre por la médica estaba en la buena expectativa social. Y de hecho hay varios trabajos, hay uno en España, hecho por una querida colega, que muestra cómo el reclutamiento, el primer reclutamiento de las universidades en el mundo tuvo que ver con el área de cuidados. Áreas en donde permanecían por afuera. ¿Qué les parece a ustedes? Era más difícil llegar a química y a física que a filosofía. ¿Qué les parece que ustedes que era más difícil? Inscribirse a una mujer, inscribirse en química o inscribirse en filosofía. En filosofía. Bien, Jorge. Era más difícil inscribirse en filosofía que en química. Así es. Obviamente puede haber claras réplicas de esto en algún lugar, por ahí ocurrió. ¿Por qué? Porque filosofía no era para las mujeres. Era un término, eran términos que no iban a comprender. Y ahí me gusta siempre relatar lo que pasaba con el doctor Clark en Estados Unidos, 1870, muy acá, hasta toda la década del 70. El doctor Clark era médico, metido a pedagogo, y daba buenas clases sobre lo que correspondía a cada sexo. Y le gustaba ilustrar acerca de lo siguiente. De todas maneras decía, es muy peligroso que las niñas, muy peligroso, se inscriban en aquellas disciplinas abstractas, muy abstractas, matemáticas, físicas, sobre todo estas, porque efectivamente va a estar comprometida la reproducción de la humanidad. Escuchen bien. El organismo femenino no está preparado para una enorme dosis de abstracción que puede, su presión, su instalación, escuchen bien, compromete el destino de la humanidad en materia de fecundidad, porque esa masa de conocimiento puede hacer estallar los ovarios. Eso se decía en 1870, ¿no? Y con mucha tranquilidad, es un momento, ahí yo vengo
del 48 adelante los feminismos se van a extender, va a haber diferencias respecto de justamente de ópticas, y llegando a fines del 19, una podría decir, porque no quiero dejar los detalles para atrás, el fixture, el programa de las feministas en general, sacándola, estaría cifrado por las siguientes condiciones. La primera cuestión solicitada urbi et orbi era la igualdad jurídica con los varones. Primera condición que es eso está transferido a todas las organizaciones feministas. La igualdad jurídica con los varones. Esto distinguía muchísimo. Había una desigualdad flagrante en materia, ya se sabe, de todos los nuevos códigos que sobre todo abrevaban, no solamente en 1804, en el Código Napoleónico, sino que abrevaban también en los nuevos, otros códigos. No era el único el Código Napoleónico, había otros códigos. En América Latina, obviamente, el Código Napoleónico era regente y se hizo un copyright. Y ustedes saben que se demarcó claramente la limitada capacidad, la incapacidad relativa de las mujeres. Incapacidad relativa. Por lo tanto, las mujeres casadas no podían comerciar, educarse, comprar, ir a los tribunales sin el consentimiento del marido. Eso decía nuestro código. 1804, como nunca. Es cierto que siempre había habido transhistóricamente un fenómeno propulsor, bueno, ya lo sabemos, constrictor y propulsor, que era el patriarcado. Pero había habido momentos de alguna diáspora, por así decir. Pero la implantación de los códigos, que da lugar a la nación moderna, porque la nación moderna, aunque haya sociedades que no son codificantes, no son codificantes, el área anglosajón no es codificante, se basa en la jurisprudencia y se basa justamente en los antecedentes consagrados. Finalmente obran como códigos, ¿está claro? Porque al final lo que pasa es que no es el código nuestro, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Lo que dice cuando se hace los operadores de justicia, las operadoras de justicia en Estados Unidos, se basan en los antecedentes de jurisprudencia que tiene un caso, ¿está claro? Y hacen de ahí, derraman aspectos que en algunos casos, en muy pocos casos, se tienen. Hay innovación, ha habido innovación, porque si no estaríamos en una jurisprudencia mimética. Pero bueno, esa renovación tiene que estar muy fundada y va a parar a lo que sería el orden consuetudinario del derecho. Pero hay que apilarla. El orden constitucionario está apilado en archivos. No es que está en el aire, ¿está claro? La verdad es que en términos de derecho, el nuestro se basa también en lo constitucionario, no se crean que no. La jurisprudencia es muy importante para demarcar la interpretación de los casos. Sí, es a menudo. No es solamente el puro y duro código penal, a ver qué pasó con esto y los casos habidos. Y eso funda sentido, la jurisprudencia funda un sentido muy importante. Yo les voy a mencionar, disculpen la digresión, pero estamos casi de entrecasa hoy. Pero una digresión es importante, es lo que se decidió en 1968 con relación al secreto profesional. Un famoso caso
¿Mm? Secreto profesional. El secreto profesional tiene una jurisprudencia enorme en la Argentina. Hay algunas provincias por ahí que han hecho una disrupción de esto. El secreto profesional tuvo un acierto de todas las salas de acción penal del año 68 a propósito de, miren lo que les voy a contar, una señora, ahí años 60, se trata con una médica, médica privada. En la anamnesis médica sale que se ha hecho un aborto. ¿Y qué hace la médica? La denuncia. Entonces ustedes saben que como era materia penal grave, y bueno, va a la primera instancia, una decisión más o menos, va a la segunda instancia, la Cámara en conjunto, las salas, no me acuerdo si son 6 salas, con nombres que llaman la atención, porque dicen estos apellidos parece que son muy rancios. Sin embargo, defendieron la posición de la paciente diciendo que la médica había incurrido en un cometido grave, transgresión del secreto profesional. Siempre yo he usado esto para dar idea de cómo hay una tradición en la Argentina, diástole y sístole, antes de que tuviéramos ley de aborto. Una tradición en donde evidentemente teníamos este antecedente. No se puede quebrar y si no estaríamos listos. Y ese es un principio que también tiene mucha eficacia desde el punto de vista jurídico, el del respeto del secreto profesional, porque si no, no habría posibilidad de ser abogada y abogada litigante, defensora de una persona que tiene una circunstancia evidentemente agravada, un delito. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las personas que hacen las confesiones religiosas, entonces tampoco. ¿Ah? Entonces desestabiliza completamente el propio orden. Entonces, y fue muy interesante, yo tengo todos los, están por ahí publicados, y es muy, muy agudo lo que dice cada quien. Una parte siguió pensando reaccionariamente en que era lo que correspondía hacer, pero la mayoría de la acción común de todas las salas de la Cámara se determinó por la absoluta gravedad de la gravedad de la conducta médica que había quebrado el secreto profesional. ¿Está? Bueno, les cuento esto porque efectivamente el orden jurídico en la Argentina, y la verdad